Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a realizar un cordón tejido en la técnica Kumihimo. Los materiales que vamos a utilizar son hilos de dos colores, por ejemplo de algodón, unas tijeras y el disco Kumihimo. El disco está hecho de espuma o goma, pero también puedes encontrar muchos videos para realizar tu propio disco en cartón o en otros materiales. Empezaremos por cortar dos hilos azules y dos hilos negros con un largo de 160 centímetros y los doblamos por la mitad para que nos queden en total 8 hilos de 80 centímetros. Al final mediremos cuántos centímetros nos da este tejido. Para este algodón será aproximadamente la mitad del largo inicial. Cuando tenemos los 4 hilos doblados por la mitad, los vamos a montar en el disco de Kumihimo distribuidos en forma de cruz. También vamos a agregar un pequeño peso que he preparado con unas tuercas para que nos ayude a dar tensión durante el tejido. Este peso lo puedes hacer con cualquier objeto, pero no es imprescindible, también puedes tejer sin él. Vamos entonces a enhebrar las hebras por el anillo de lana que le amarramos a las tuercas, cuidando de no perder el punto medio de las 4 hebras para poder situarlo en el centro del disco. Luego introducimos el peso por el orificio del disco y distribuimos los colores de las hebras en cruz. En este caso, vamos a distribuir los hilos negros en vertical y los hilos azules en horizontal. Realmente no es necesario escoger una posición específica en los lados del disco, simplemente que queden en cruz para visualizar la posición de los hilos durante el tejido. Quedan 2 hilos negros arriba, 2 hilos negros abajo, 2 hilos azules a la derecha y 2 hilos azules a la izquierda. Mientras estamos enhebrando, tenemos el centro de las hebras en el centro del orificio para que no se muevan. Templamos los hilos ubicando el cruce de hebras en el centro del orificio. Tanto los hilos azules como los negros pasan por el centro del disco en X y allí en el centro del disco queda el tornillo haciendo peso para facilitar el tejido. Para iniciar, vamos a tomar el hilo negro de la parte superior a la derecha y lo pasamos a la parte de abajo a la derecha. Y el hilo negro que está abajo a la izquierda lo pasamos arriba a la izquierda. Luego giramos el disco un cuarto de vuelta, es decir, 90 grados, y repetimos con el hilo azul. El hilo azul que está arriba a la derecha lo pasamos abajo a la derecha y el hilo azul que está abajo a la izquierda lo pasamos arriba a la izquierda. Y giramos el disco un cuarto de vuelta. El tejido siempre va a ser de esta misma manera, repitiendo los mismos movimientos.
El hilo de arriba a la derecha pasa abajo a su mismo lado y el hilo de abajo a la izquierda pasa arriba a su mismo lado. Ahora vamos a ver en cámara rápida cómo se realiza el tejido. Giramos un cuarto de vuelta, pasamos el hilo de arriba a la derecha a la posición abajo a la derecha y el hilo de abajo a la izquierda lo pasamos arriba a la izquierda. Cuando inicias el tejido, si colocaste algún peso en la punta del cordón, debes cuidar que no se enrede en el centro. Si no colocaste nada, puedes ir tirando de la punta del cordón para facilitar el tejido. En la descripción del video encontrarás otras ideas para tejer diferentes cordones y también encontrarás videos sobre la técnica de tejido con tarjetas o telar egipcio. En este caso estamos utilizando 4 hebras dobladas por la mitad y nos quedan distribuidos en el disco 8 hilos repartidos en cruz. Las últimas hebras que tejiste se verán en el centro pasando por encima de las demás. A medida que vas tejiendo es importante ir desenredando las hebras, peinándolas con los dedos. El enhebrado que hemos hecho aquí da como resultado un cordón con diseño en espiral. En la técnica de Kumihino hay muchos otros diseños. Por ejemplo, los dibujos que están en la rueda de Kumihino indican otra forma de distribuir los hilos para obtener otros diseños. Podemos ver aquí por detrás que el cordón se ha empezado a formar. Inicialmente el cordón se ve más corto de lo que será su medida final porque está encogido sobre sí mismo, así que lo podemos estirar. Aquí vemos con la regla que podemos estirar el cordón ya tejido a su largo definitivo. Hemos obtenido un largo de 40 centímetros a partir de 8 hebras de 80 centímetros. Aquí está el tornillo que cuelga del cordón dándole peso durante el proceso de tejido. Ahora ya hemos adelantado el tejido. Las hebras ya están muy cortas para continuar tejiendo, así que las vamos a desmontar de la rueda de Kumihino y vamos a anudar las cuerdas azules entre sí para que no se desbarate y ya queda el cordón terminado. Al final podemos hacer un nudo grande con todas las hebras o ya depende del uso que vayamos a dar al cordón. También se puede adicionar cierres metálicos para hacer una pulsera o un llavero. Esperamos que te haya gustado ver este video sobre la hermosa técnica del Kumihino, que te animes a suscribirte, a dar like y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Aquí puedes ver los enlaces a otros tutoriales sobre técnicas textiles. ¡Feliz día para todos!